Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Fernández Ávila, soy internista y reumatóloga, me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina, actualmente trabajo en Colsanitas Bogotá y hago parte del grupo de reumatólogos que desarrolla contenido médico para Reumab. Tengo el gusto de hacer la introducción a este nuevo curso de Reumab Educación sobre arteritis de células gigantes. Vamos a hablar un poco sobre historia, clasificación y epidemiología. Este es mi conflicto de interés. Amarey auspicia este ciclo de charlas sobre esta enfermedad. Sin embargo, tengo que aclarar que el contenido es completamente responsabilidad mía y fue evaluado con base en evidencia científica actualizada a la fecha. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de historia, que personalmente me gusta mucho saber el inicio de las enfermedades. Se suponía que esta enfermedad tenía una antigüedad de 100, 150 años, pero al hacer la revisión de la literatura nos damos cuenta que ya muchos años antes, incluso antes de nuestra era antes de la era de Cristo, ya habían algunos datos que insinuaban que algunos pacientes, entre comillas, podían ya empezar a tener algunas características clínicas. Por ejemplo, estamos hablando de la dinastía 18 del Antiguo Egipto, entre 1575 y 1295 a.C., en el cual se encontró este relieve en el gran templo de Atón, que se denominó The Blind Harp Player, o el arpista ciego. Las personas que son expertas en este tipo de relieves o en este tipo de arte notaron que tenían ciertas características comparadas con otros artistas de la época. Entonces, por ejemplo, nos informan que creen que esta persona que está retratada en el relieve es una persona de edad avanzada, que es ciego, además un hombre, y que tiene una prominencia en la arteria temporal, que es lo que vemos en el círculo rojo, y que además ellos encuentran que tiene ciertas fases de dolor. Estas cosas son características de la arteritis de células gigantes. Obviamente no había un relato cronológico ni clínico de la época, pero son parámetros bastante sugestivos de la enfermedad. Hacia el año 1300, 1400, el artista flamenco Jan van Eyck produce esta obra de arte que está expuesta en el Museo Municipal de Brujas, en el cual notamos, por ejemplo, que el canónigo, que está al lado izquierdo de la imagen, tiene ciertas particularidades clínicas. Por ejemplo, notamos que en la región temporal izquierda vemos un trayecto tortuoso, inflamado, arrosariado, que además tiene ausencia de pelo en esta zona y además algo que parecen unas cicatrices. Esto es muy compatible con arteritis de células gigantes o de la temporal. Y además notamos que en la mano izquierda tiene cierta dificultad para agarrar el libro, pero además hay un dato muy llamativo, y es que tiene una tumefacción en los dedos que podría hablarnos de un edema distal. Entonces, los que saben y se dedicaron a la historia de esta enfermedad concluyen que puede tratarse de un paciente con ACG, pero también asociado a una polimialgia reumática. Luego vamos al año 1500, en el que Piero di Cosimo retrata a esta persona, que es un anciano para la época, y notamos la misma descripción. En la región temporal izquierda notamos un tramo de arteria inflamada, tumefacta, arrosariada, que puede ser compatible con una arteritis de células gigantes. Pero no es sino hasta el año 1890 que el famoso doctor Hutchinson hace una real descripción de una arteritis de células gigantes. Es un paciente anciano de 80 años que era el padre del vigilante de su hospital, y lo describe con unas rayas rojas en la cabeza que eran dolorosas y le impedían ponerse el sombrero al paciente. Estas rayas rojas terminan siendo una arteria temporal inflamada e hinchada. Él también describe que tenía un pulso débil, pero que al final de la evolución el pulso cesa completamente, el enrojecimiento se va y termina un cordón palpable impermeable. En 1931, el doctor Schmidt también hace una descripción de un paciente con una arteritis temporal y hace una hipótesis al respecto, o se lanza a hacer una hipótesis sobre la causa de la arteritis temporal, y habla sobre aneurismas intracraneales. Sin embargo, ya sabemos a la fecha que no es la fisiopatogenia de la arteritis de células gigantes. Para el año 1932 empieza a surgir el gran protagonista de esta enfermedad, que es el doctor Horton, que de hecho es el epónimo de esta enfermedad, en el cual describe dos pacientes, una mujer de 55 años y un hombre de 68 años, que tenían estas características clínicas que ustedes pueden ver. Los pacientes tenían fiebre, debilidad, anorexia, pérdida de peso, anemia,
leucocitosis y además áreas dolorosas y sensibles sobre el cuero cabelludo y los vasos temporales. Pero lo más relevante de este reporte de casos es que el doctor Horton logró hacer una biopsia del área afectada en la cual se encontraron unas características bastante interesantes. Un engrosamiento de la íntima que incluso llevaba casi a colapsar la luz del vaso y además un área granulomatosa en la media que llegaba casi a destruir el área de la media. Y como ustedes saben, esto es muy significativo, muy sugestivo de una arteritis de células gigantes. De hecho, el reporte concluye el doctor diciendo que parece ser que es un nuevo síndrome clínico del cual no se sabe la etiología ni la causa. Para el año 1938, el doctor Jennings y su equipo publican un caso clínico en el cual asocia la arteritis temporal con la pérdida de la visión, lo cual ya ahora sabemos que es una complicación severa de la enfermedad. En 1964 se hace la primera descripción clínica de un paciente que fuera de tener una arteritis temporal, que ya para esta fecha estaba mejor estudiada, se asocia la polimialgia reumática. Entonces, a partir de estos reportes siempre vamos a tener en cuenta que el paciente con ACG puede además tener síntomas clínicos sugestivos de polimialgia reumática. Para finalizar la parte de historia, vamos a resumir todos los grandes logros que logró el doctor Horton. Inicialmente describe la enfermedad y más que describirla como que da esa alerta de que hay un nuevo síndrome clínico que puede ser todo parte de una misma enfermedad y que más adelante se termina denominando arteritis de la temporal. Pero no solo le bastó hacer como un diagnóstico de la enfermedad, sino que empezó también a hacer ensayos para tratar esta enfermedad. En el año 1942, el doctor Horton empezó a tratar un paciente con ACG y claudicación mandibular con el extracto adrenocortical de Kendall. Si ustedes recuerdan, este es el precursor de los corticoides. Este paciente no tuvo ningún efecto clínico. En el año 1948, otros doctores aplicaron directamente extractos de corteza suprarrenal al paciente, logrando una mejoría clínica importante. Al año siguiente, 1948, el doctor Horton trata el primer paciente con arteritis temporal ya tratado directamente con cortisona sintética, que este es el inicio de la era de los corticoides, que recuerdan que gracias a esto ganaron un premio Nobel de Medicina. Y además plantea la hipótesis de que el tratamiento con corticoides evitaría la ceguera del paciente, que es una complicación muy seria de esta enfermedad. Y para el año 1950, el doctor Horton ya establece el tratamiento de la ACG con corticoides. Sinónimos de la enfermedad encontramos muchos a través de la historia, pero vamos a hablar un poquito de cada uno para que se entienda cómo surgió, cada uno de estos sinónimos. Arteritis trombótica del anciano, porque como pudimos evidenciar en alguno de los relatos en la historia, al principio se pensaba que la arteritis de la temporal era causada por trombos. Ahora ya sabemos que la fisiopatogenia de la enfermedad es muy diferente. En cuanto a la arteritis craneal, ahora sabemos que no es la arteria temporal la única arteria afectada. De hecho, se puede afectar vasos intracraneales, vasos extracraneales, grandes vasos. Entonces es un sinónimo que también quedó en desuso. Enfermedad de Horton, debido obviamente a los grandes aportes que hizo el doctor Horton a esta enfermedad. Arteritis granulomatosa, aunque es un término mucho menos específico, no se usa. Arteritis de la temporal fue el primer término propuesto por el doctor Horton. Sin embargo, digamos que es mucho más específico el término arteritis de células gigantes, que es el que más se usa actualmente debido a los hallazgos en las biopsias de los pacientes, aunque recordemos que tampoco es patognomónico casi en la mitad de ellos. Arteritis senil es un término también que se dejó de utilizar porque, como sabemos, si bien es más frecuente en pacientes de edad avanzada, la enfermedad puede arrancar por encima de los 50 años. Y polimialgia arterítica debido a su asociación con la polimialgia reumática. Con respecto a la clasificación de las vasculitis, ustedes recordarán que se hizo un consenso en Chapel Hill en el año 2012, aunque esto fue como, digamos, una actualización de un consenso inicial que se hizo en 1995, en el cual varios expertos del mundo se reunieron para tratar de hacer una nomenclatura de las vasculitis y además tratar de definirla de una forma concisa a cada una de ellas. Entonces se llegó a la conclusión de que la principal clasificación iba a ser basada en el compromiso del tamaño del vaso.
Entonces se habla de vasculitis de grandes vasos, vasculitis de vaso medio y vasculitis de vaso pequeño. Esta es la imagen que todos recordarán, que es una imagen bastante útil porque no solo nos clasifica las vasculitis dependiendo del tamaño del vaso, sino que además podemos ver de forma gráfica si compromete arterias, territorios arteriales o territorios venosos o ambos. Entonces, como pueden ver, las vasculitis de grandes vasos está incluida la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, que es el tema que estamos tratando. En las vasculitis de vaso medio se incluye la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis muy frecuente en niños. Con respecto a las vasculitis de pequeño vaso, se hace una subdivisión más específica. La que está asociada a ANCA, que es la que ustedes tienen en la parte de abajo, son pacientes que tienen el diagnóstico de polimialgia, poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangitis o Wegener, o granulomatosis eosinofílica con poliangitis o Schurk-Strauss. Pero recuerden que estos epónimos se eliminaron porque hacen referencia a médicos nazis. En la parte de arriba encontramos las vasculitis de vaso pequeño, pero mediadas por inmunocomplejos. En estas se incluyen la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA o Genox-Schönlein y la vasculitis urticarial hipocomplementémica o vasculitis anti-C1Q. Y luego tenemos la enfermedad por antimembrana basal glomerular, que también se considera una vasculitis de pequeño vaso. Como pueden ver del lado izquierdo de la imagen, encontramos la definición del consenso de Chappell-Hill para la arteritis de células gigantes. La definen como una inflamación granulomatosa de la pared del vaso que genera como una respuesta inmune desadaptativa y que conlleva a una lesión que genera una hiperplasia de la íntima, un engrosamiento de la adventicia y una vascularización intramural que amenaza la integridad del vaso y la perfusión tisular. De hecho, a veces conlleva a que se cierre completamente el vaso, que no lleve sangre al órgano perfundido y que se genere, por ejemplo, la ceguera. A su vez, también se subclasificó la arteritis de células gigantes. Esto es un poco más reciente. Este artículo se publicó en el 2021, en el cual encontramos que no solamente hay compromiso craneal de la ACG, que es lo que se denomina ACG craneal, que las arterias más comprometidas son las temporales, pero también tenemos, por ejemplo, la arteria central de la retina con sus ramas. Tenemos también la ACG de grandes vasos que compromete principalmente el callado de la aorta y sus grandes vasos, como su nombre lo indica, que son, por ejemplo, la subclavia, la axilar, la carótida. Y siempre tenemos que hacer un diagnóstico fundamental, diferencial, que es con la arteritis de Takayasu, aunque se debe pensar sobre todo en pacientes menores de 50 años y principalmente mujeres. Sin embargo, siempre tiene que estar en nuestros diagnósticos diferenciales, aunque en el Takayasu, como ustedes pueden observar en la imagen, el mayor compromiso va a ser del territorio de la mesentérica, del territorio de las renales, pero también se puede comprometer el callado de la aorta y sus grandes vasos. Con respecto a la epidemiología, sabemos varias cosas porque se ha estudiado bastante esta enfermedad. Es la vasculitis primaria más común en el mundo. Ocurre casi exclusivamente en pacientes mayores de 50 años. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Si tenemos un paciente menor de 50 años y sobre todo si es mujer, siempre tenemos que pensar o descartar por lo menos la otra vasculitis, que es la arteritis de Takayasu. El pico máximo de incidencia es a los 80 años, en el cual hay un riesgo mayor a 40 veces comparado con pacientes, por ejemplo, de 50 o 60 años. La arteritis de células gigantes de grandes vasos es más común en mujeres y a edades más tempranas, ya que, como recuerdan, el compromiso extracraneal se asemeja un poco más a la arteritis de Takayasu y por eso siempre tenemos que pensar en esta enfermedad como diagnóstico diferencial. Y es más frecuente en hombres con una relación de 3:1. Con respecto a la incidencia de la enfermedad, es bastante difícil porque tenemos pocos datos epidemiológicos, pero de lo poco que tenemos hay un dato bastante llamativo, y es que, como pueden ver, en la parte norte del hemisferio, sobre todo en el norte europeo, la incidencia de la enfermedad es demasiado alta, llega a ser hasta 43 casos por cada 100.000 pacientes mayores a 50 años. Entonces es muy importante tener en cuenta que los pacientes de esa zona geográfica tienen un riesgo aumentado. Y finalmente vamos a hablar un poco de la mortalidad. La principal causa de mortalidad en esta enfermedad, casi en el 40% de pacientes, es debida a las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, tipo infartos de miocardio, disecciones aórticas, porque acá estamos excluyendo las roturas de aneurismas.
Luego tenemos en el 22% de los pacientes aneurismas de otras regiones como gastrointestinales, pulmonares o renales, que sabemos el riesgo que conlleva de mortalidad cuando hay una rotura de estos aneurismas. Luego tenemos la enfermedad cerebrovascular, seguido por las infecciones y los tumores malignos. Para finalizar la charla, entonces digamos que resumimos en tres las conclusiones. La ACG es una enfermedad antigua, sin embargo, como vimos previamente, hay descripciones de hace muchos años en que los pacientes ya podían haber tenido algún compromiso de la arteria temporal, sin embargo, no había forma de diagnosticarlos ni tenemos un correlato clínico, pero tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad tiene por lo menos más de 100 años en cuando se revisa la historia de la enfermedad. El tratamiento con glucocorticoides es fundamental para el control de los síntomas, esto lo sabemos desde los hallazgos del Dr. Horton. Sin embargo, es importante tener en cuenta la carga que tiene efectos adversos el uso de corticoide a largo plazo y que en pacientes seleccionados se debería utilizar inmunosupresión asociada para bajar esa carga de mortalidad generada por los corticoides. La epidemiología de la enfermedad es muy variable, pero tenemos que tener en cuenta siempre que la parte norte de Europa tiene una probabilidad más alta de tener esta enfermedad. Probablemente sean causas genéticas, pero si en algún momento tenemos pacientes de estas características, siempre tenemos que tener presente esta enfermedad por el tema de la incidencia tan alta. Para finalizar, les quiero recordar que en Reumap hay un módulo de vasculitis de grandes vasos, tenemos definición, epidemiología, manifestaciones clínicas, pero tal vez lo más relevante es que ya incluimos los criterios de clasificación, los últimos criterios actualizados, tanto para Takayasu como para arteritis de células gigantes, y tenemos también todas las guías de tratamiento actualizadas para ambas enfermedades. Agradecemos mucho la atención, esperamos que estos cursos, estos módulos sean de utilidad, sobre todo en su práctica clínica, y gracias por la atención prestada. Hasta luego.